Saludos oyentes de Oberon. Gracias por estar siguiendo nuestros videos. No se olviden de dejar su like y seguir nuestro canal. Vamos a comenzar nuestras historias de terror. Ahora. Vivo en Chihuahua desde hace algunos años. Trabajo como asistente administrativa en una transportadora aquí cerca de casa. La rutina nunca fue fácil, pero después de la muerte de mi mamá, parece que todo se puso aún más pesado. Ella siempre fue una mujer intensa, difícil de tratar. Vivía con cara de pocos amigos. Se quejaba de todo. Peleaba conmigo, con mi hermano, con los vecinos, con quien pasara por la puerta. Era común escuchar gritos en nuestra casa, puertas azotándose, objetos volando en un ataque de coraje de ella. Cuando murió pensé que, por lo menos, el ambiente pesado se iba a ir, pero no fue así como pasó. En la primera semana después del entierro, la casa se puso rara, aún más silenciosa, pero no ese silencio ligero, era un silencio denso, como si todos estuvieran esperando algún estallido en cualquier momento. Al segundo día, regresando del trabajo, encontré el labial viejo de mi mamá, quebrado y abierto, encima de mi almohada. Ese labial lo había tirado a la basura en nuestra última discusión. Me incomodó ver eso ahí, casi como si fuera una advertencia. Sentí un escalofrío raro, quité el labial del cuarto sin pensar, pero la sensación fea no se quitó. Luego, empezaron a aparecer otros objetos de ella, siempre de la misma manera, tirados, quebrados, dejados en lugares equivocados, de modo nada cuidadoso. Siempre en lugares imposibles, como si alguien hubiera entrado solo para hacernos recordar los peores momentos. Abrí el gabinete de la cocina cierta noche y vi el viejo portarretratos de ella hecho pedazos, con la foto nuestra rota por la mitad. Era imposible que eso estuviera ahí, ya lo habíamos desechado después de que ella hizo ese desmadre por última vez. Me quedé paralizada, sin saber si lo arreglaba o si dejaba todo como estaba. Mi hermano, que vive en el centro pero siempre venía a pasar unas noches conmigo, empezó a comentar que se estaba sintiendo mal. Él dijo que, cada vez que venía, sentía un peso diferente, como si lo estuvieran observando todo el tiempo. Una noche, él encontró la chancla vieja de mi mamá, esa que usaba para pegarnos cuando se enojaba, encima del respaldo de la silla, con la correa cortada. Se puso blanco al momento, dejó la chancla y se salió, jurando que no iba a dormir ahí de ninguna manera. Los objetos no solo aparecían desordenados, sino que cambiaban de lugar. Un trapo de cocina que a ella le encantaba usar para tallarnos en la cara, después de pleitos, apareció sucio, encima de la mesa de la sala, tirado junto con un vaso quebrado. Yo empecé a perder el sueño. Todas las noches, al cerrar los ojos, parecía escuchar pasos arrastrándose por el pasillo, puertas rechinando de la manera que ella hacía cuando estaba de malas. Mi hermano decía que eran solo recuerdos, pero ni él pudo ignorarlo por mucho tiempo. Pasaron algunas semanas y mi paranoia solo aumentaba. Todo lo que tenía de malo ella parecía seguir presente. Una vez, después de un día pésimo en el trabajo, fui a buscar un documento en mi cuarto y encontré ese cinturón de cuero que ella amenazaba con usar cuando le desobedecíamos. El cinturón estaba enrollado, tirado debajo de mi cama, con olor fuerte a humedad mezclado con perfume barato. Empecé a evitar entrar sola a los cuartos, porque la sensación era de siempre estar siendo seguida dentro de la propia casa. Mi hermano llegó a ver, con sus propios ojos, el vaso de ella, ese de los refunfuños matutinos, caerse del fregadero solo y hacerse pedazos en el piso, sin que nadie se hubiera acercado. Nos vimos uno al otro, sin explicar, pero ambos sabíamos que algo ahí estaba muy raro. Comenté que deberíamos platicar con algún padre, pero él pensó que era mejor no meterle mano a nada, con miedo de empeorar las cosas. Yo también estaba temiendo lo que más pudiera pasar. Una noche de sábado, ya tarde, desperté con el ruido de la máquina de coser de ella funcionando. Corrí al cuarto. El cuarto estaba frío, vacío, pero la lámpara parpadeaba,
y en la mesa estaban algunos hilos enredados, como si alguien hubiera estado tocando. Era un desmadre, hilo por todos lados, exactamente de la manera que ella lo dejaba antes de gritarme por no saber coser bien. Perdí el sueño de una vez y fui a trabajar agotada al día siguiente, apenas pudiendo prestar atención a cualquier cosa. Cada día, la relación con mi hermano se ponía más tensa. Él empezó a dormir en la sala con la tele prendida, porque no quería quedarse solo en el cuarto bajo ninguna circunstancia. Dijo que después de que murió mamá, su departamento también se puso raro. Fotos viejas de la familia se cayeron del estante sin explicación. Un perfume de ella apareció derramado en el baño, manchando el espejo. Era como si ella no quisiera dejarnos en paz, regando desmadre y recuerdos feos hasta a la distancia. Mi salud empezó a empeorar. Empecé a tener dolor de cabeza seguido, insomnio, y cualquier ruido ya me ponía alerta. En el trabajo, me caché llorando de coraje y cansancio algunas veces, cosa que nunca me había pasado. El miedo se apoderó de la casa y la sensación de ser vigilada, cobrada, regañada todo el tiempo se intensificó. Mi hermano sugirió que nos deshiciéramos de todo, que tiráramos cada objeto, pero aún así los objetos seguían apareciendo. Las discusiones entre nosotros, que antes eran raras, se volvieron rutina. Por cualquier tontería, acabábamos alzando la voz, echándonos la culpa uno al otro, como en la infancia. Parecía que la presencia de ella seguía empujándonos a pleitos, dominando el ambiente con ese clima pesado. Hasta nuestros amigos empezaron a comentar que había algo raro. Evitaron visitarnos. Decían sentirse mal dentro de la casa. Todo parecía contaminado por la energía fea que ella siempre trajo. Un día, mi hermano regresó después de una semana alejado. Juró haber visto, desde el carro, la sombra de mamá parada en la ventana, viendo con esa expresión dura de desaprobación. Me contó con las manos temblando, diciendo que, por segundos, sintió el mismo coraje y el mismo miedo de cuando era adolescente, oyendo regaños sin fin. Era cada vez más difícil separar los recuerdos de las cosas reales, porque todo parecía revuelto, confuso. Los objetos nunca aparecían enteros. El collar de perlas de ella estaba reventado en el tapete de la entrada. La receta de pan favorita apareció mojada, páginas pegadas, como si las hubieran dejado a propósito en el fregadero. Todos los días era una sorpresa fea: cuchillo chueco, taza despostillada, chancla mordida por el perro, todo de ella, todo con cara de recado amargo. Con cada objeto, más miedo, más paranoia. Desperté más de una vez oyendo pasos pesados, arrastrándose, que hacían temblar el piso ligeramente. Mi hermano dijo que, en su casa, empezó a oír puertas azotándose, aunque viviera solo. El ambiente entre nosotros era de puro nerviosismo. Nadie dormía bien. Nadie quería estar sobrio el tiempo suficiente para sentir cualquier cosa. Empezamos a cerrar con llave los gabinetes, cerrar cuartos, pero nada cambió. Los objetos seguían, de alguna manera, apareciendo. Nuestros días se volvieron una secuencia de sustos raros, fotos que desaparecen y reaparecen rotas, trapos de cocina sucios aventados en la cocina, zapatos de ella regados por el pasillo. Hasta cuando tomé valor de limpiar la casa, encontré un casete viejo de ella, con la grabación de uno de sus discursos llenos de quejas. Mi hermano lo oyó junto conmigo. Nos quedamos con la sensación de que ella, aunque ya no estuviera ahí, seguía hablando, mandando, haciendo desmadre en nuestra vida. Después de 2 meses viviendo así, decidimos dormir siempre juntos en el mismo cuarto. Dejábamos luz prendida, rezábamos en silencio, cada quien en su rincón. Nadie tenía valor de preguntarles a los vecinos si también oían ruidos o sentían olores feos por la casa. Algunos días pensamos en mudarnos, pero también parecía mal, como si fuera a darle aún más fuerza a lo que estaba pasando. El colmo de todo fue cuando, una noche muy fría, vi la máquina de coser de ella sola, funcionando en la oscuridad,
pedaleando despacio, con el hilo rompiendo tela vieja. El cuarto se puso helado, mis manos temblaron, corrí al otro lado de la casa llorando de miedo. El olor fuerte del perfume agriaba el aire, y yo solo pedía que todo eso se acabara pronto. Poco a poco, fuimos tirando los objetos, uno por uno, aunque no parecíamos poder con todo. Con cada objeto desechado, aparecía otro, como si ella quisiera desafiarnos, probarnos más. Parecía que mientras más tratábamos de deshacernos de los recuerdos, más se cargaba la casa, pesada, insoportable. Todo la recordaba: miedo, ruido, pleito, desmadre. Hoy, ya pasaron algunos meses desde el último objeto, pero el miedo todavía está aquí, medio que pegado en las paredes, en el piso, en la respiración de uno. No tenemos valor de contarle todo a otras personas, porque parece locura, pero dentro de casa, todos sabemos que fueron días y noches con poco sueño y mucho miedo. Aprendimos a cambiar el tema cuando algo raro aparece. Fingimos no ver. Sigo trabajando, tratando de mantener la rutina, pero de vez en cuando me cacho volteando por encima del hombro, esperando oír un grito o ver algún otro objeto de ella fuera de lugar. Mi hermano también trata de no pensar, pero basta un ruido más fuerte en la noche y ya nos ponemos atentos. Nadie se libró de la presencia de ella de verdad. Solo aprendimos a ignorar lo que no podemos explicar. Si tiene explicación o no, ya no quiero saber. Solo quiero un poco de paz, esa paz que nunca tuve mientras ella estaba viva y que todavía no he encontrado ahora que se fue. Guardamos poquita cosa de ella, solo lo básico para no desafiar a quien sea, y el resto preferimos olvidarlo, porque lo que quedó, además de miedo y paranoia, es la certeza de que algunos lazos nunca se rompen, aun cuando uno más lo necesita. Mi nombre es Javier. Yo trabajaba como repartidor en moto aquí en Chihuahua, en México. Conocía cada calle, cada callejón de esta ciudad como nadie. El sol aquí es muy fuerte, ese calor que parece derretir el suelo y crear ilusiones a la distancia. Mi moto, ya bien viejita, era mi compañera de todos los días, pasando por el tráfico loco, llevando y trayendo paquetes bajo el cielo casi siempre azul y sin piedad. La vida no era fácil, pero tenía su rutina normal. Siempre me gustó trabajar hasta más tarde, principalmente en el verano. Las noches en Chihuahua tienen un viento diferente, un alivio después del calor del día. Y era más tranquilo, menos carros, menos gente con prisa. Me ponía mis audífonos, una música vieja sonando bajito, y me perdía en mis pensamientos mientras manejaba. Era casi relajante, el ruido del motor, el viento en la cara, la sensación de libertad que solo una moto puede dar. No sabía que esas mismas noches se volverían el escenario de mis peores pesadillas. Todo empezó despacio, casi sin que me diera cuenta. Estaba regresando de una entrega en la periferia, un lugar más oscuro, con postes de luz que fallaban aquí y allá. La luna estaba débil esa noche, escondida atrás de unas nubes. Recuerdo haber visto hacia abajo, a mi sombra en el suelo cuarteado por la luz del faro de la moto. Era una imagen normal, yo ahí montado en mi máquina, una sombra larga que se movía conforme yo me movía. Pero había algo raro, algo que me dio escalofríos, aún con el calor. Por un momento rápido, pareció que había otra sombra al lado de la mía. Una segunda silueta, un poco más flaca, caminando al mismo ritmo, como si estuviera pegada a mí. Parpadeé, moví la cabeza, pensando que era cansancio. Había sido un día largo, muchos viajes, mucho sol. Es sueño, Javier. Solo puede ser, pensé conmigo mismo, tratando de sacar esa imagen rara de mi cabeza. Seguí manejando, tratando de enfocarme en la carretera que tenía enfrente, pero esa sensación rara se quedó molestándome. En las noches siguientes, la cosa empezó a repetirse, siempre en los lugares más oscuros, cuando la única luz venía de mi faro o de un poste solo. Al principio, yo trataba de explicar. Debe ser un reflejo raro.
la luz me está engañando. Pero la sombra extra siempre estaba ahí, demasiado persistente para ser solo un truco de luz. Estaba ahí, caminando a mi lado, una compañera silenciosa y espantosa que yo no había llamado. Empecé a ponerme realmente nervioso, cada entrega nocturna volviéndose una prueba para mis nervios. Recuerdo una noche específica. Estaba parado en un semáforo, en una calle vacía cerca del centro histórico. No había nadie por ahí, solo el silencio de la madrugada y la luz amarilla parpadeando del semáforo. Miré al suelo. Ahí estaba, mi sombra, y la otra. Esta vez, parecía más clara, más definida. No era solo una mancha, sino la silueta de algo o alguien. Traté de moverme un poco en la moto, discretamente, para ver si reaccionaba. Y reaccionó. Se movió conmigo, perfectamente junto. Mi corazón empezó a latir descontrolado. Un sudor frío me escurrió por la frente, mezclándose con el polvo del día. Tragué saliva, tratando de mantener la calma, pero el pánico empezaba a crecer por dentro. ¿Quién o qué era eso? ¿Por qué estaba pegado a mi sombra? Miré alrededor desesperado. Nadie. La calle seguía vacía. Los edificios viejos con sus ventanas oscuras parecían observarme en silencio, cómplices de esa aparición bizarra. El semáforo se puso en verde y aceleré como nunca, el motor gritando. Empecé a obsesionarme con mi propia sombra. Durante el día, bajo el sol fuerte de Chihuahua, todo parecía normal. Era solo yo ahí, mi sombra en el suelo, sola e inofensiva. Pero en cuanto se metía el sol, la ansiedad empezaba a crecer. Me cachaba viendo al suelo constantemente, buscándola, a la otra. Era como si una parte de mí quisiera confirmar que no me estaba volviendo loco, y la otra parte rezaba para que fuera solo mi imaginación. Las características de la segunda sombra eran perturbadoras. No tenía cara, claro, era solo una silueta. Pero sus movimientos eran demasiado fluidos, casi graciosos de una forma no natural. A veces parecía que trataba de acercarse más a mi sombra, como si quisiera juntarse con ella. En otras ocasiones, cuando yo hacía una curva más cerrada o frenaba de repente, la sombra extra parecía dudar por una fracción de segundo antes de ajustarse, como si tuviera su propia voluntad. No le conté a nadie al principio. ¿Quién me creería? Dirían que estaba usando drogas, o que el estrés del trabajo finalmente me había agarrado. Chihuahua es una ciudad de gente escéptica, trabajadora. Historias de fantasmas y sombras que caminan no pegaban con nuestro día a día. Entonces, guardé ese terror para mí, dejando que me comiera por dentro, poquito a poco, cada noche que pasaba. El aislamiento hacía todo aún más espantoso. Empecé a cambiar mis rutas, evitando las calles más oscuras, aunque eso significara caminos más largos y menos dinero al final del día. Prefería gastar más gasolina a tener que enfrentar esa presencia inexplicable a mi lado, pero no servía mucho. Aún en las calles más iluminadas, si había un tramo de sombra, un rincón donde la luz no llegaba bien, ahí estaba ella, fiel como un perro guardián del infierno. Una noche, decidí probar una cosa. Paré la moto en un estacionamiento vacío de un súper que ya estaba cerrado. La única luz venía de un poste alto, que creaba un área circular iluminada en medio de la oscuridad. Apagué el motor. El silencio era casi palpable. Respiré hondo y miré al suelo. Mi sombra estaba ahí, clara, y al lado de ella, la otra. Me quedé parado por unos segundos observando. Entonces, despacio, levanté mi brazo derecho. Mi sombra imitó el movimiento. La otra sombra también levantó un brazo. Un grito se me quedó atorado en la garganta. Eso no era un reflejo, no era una ilusión. Esa cosa me estaba imitando, o mejor, estaba conectada a mí de alguna forma que no lograba entender. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, de la nuca a los pies. Era como si me hubieran echado una cubeta de agua helada encima. Estaba atrapado, conectado a algo que no pertenecía a este mundo.
algo que se mostraba en la forma más básica de nosotros mismos, nuestra sombra. Empecé a tener pesadillas horribles. Soñaba que la sombra se soltaba de mí y cobraba vida propia, persiguiéndome por las calles oscuras de Chihuahua. Despertaba sudando, el corazón disparado, viendo a los rincones oscuros de mi cuartito, esperando ver esa silueta flaca parada ahí, observándome. El miedo se volvió mi compañero constante, tanto despierto como dormido. Me estaba consumiendo, ojeras profundas marcando mi cara, la energía desapareciéndose. Decidí que necesitaba pruebas, o por lo menos tratar de entender qué estaba pasando. Agarré mi celular viejo, ese con la cámara no muy buena, y traté de filmar la sombra. Era difícil, manejando la moto con una mano y tratando de filmar el suelo oscuro con la otra. En los primeros intentos, no logré nada más que manchas e imágenes temblorosas. La frustración solo aumentaba mi desesperación. Necesitaba mostrarle a alguien. Necesitaba que alguien me creyera. Finalmente, una noche particularmente siniestra, con una neblina baja que dejaba todo aún más fantasmagórico, logré una grabación. Estaba pasando por un túnel mal iluminado, un lugar que siempre odié. La sombra estaba ahí, más nítida que nunca por la luz amarillenta y débil de las pocas lámparas que funcionaban. Logré mantener el celular firme por unos segundos. En el video, se veía claramente mi sombra en la moto y al lado, la otra, moviéndose junto. Cuando vi la grabación, una mezcla de alivio y terror se apoderó de mí. Alivio por saber que no me estaba volviendo loco, que era real. Terror por confirmar que eso era, de hecho, real. Le mostré el video a mi único amigo más cercano, el Beto, un mecánico que trabajaba cerca de mi casa. Lo vio, frunció el ceño, lo vio otra vez. Al principio, pensó que era algún tipo de montaje, alguna aplicación del celular. Javier, esto está rarísimo, carnal. ¿Estás seguro que no es algún defecto en la luz o qué sé yo? Insistí. Se lo mostré varias veces. Le expliqué lo que venía pasando. Vi la duda en sus ojos transformarse en una especie de preocupación temerosa. Mira, Javier, me dijo, rascándose la nuca. Esto está bizarro. Te creo, carnal, pero no tengo ni idea de qué pueda ser. Parece cosa de película de terror. ¿Ya trataste, no sé, ir a una iglesia, bendecir la moto? Yo no era religioso, pero la desesperación me estaba empezando a hacer considerar cualquier cosa. Beto sugirió que tal vez fuera alguien que se fue y que por algún motivo estaba pegado a mí. Uno encajoso, como decían los más grandes. La idea me dio escalofríos. ¿Quién podría ser? No tenía enemistades declaradas. Nadie que yo supiera que me quisiera mal a ese grado, ni siquiera después de la muerte. Pero la sugerencia plantó una semilla de duda aún más sombría en mi mente. ¿Y si fuera alguien que conocí? Alguien que ahora me espantaba de esa forma terrible. Las noches se volvieron un tormento sin fin. Cada faro de carro que pasaba, cada sombra que bailaba en las paredes, me dejaba en estado de alerta máximo. Empecé a platicarle a la sombra. Sí, ya sé, parece locura, pero ¿qué más podía hacer? En medio de una calle oscura, preguntaba en voz baja, ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? Silencio. Solo el sonido de mi motor y la presencia constante de esa silueta a mi lado. Empecé a notar otros detalles. La sombra extra no parecía tener la misma densidad que la mía. Era más etérea y a veces, muy raramente, tenía la impresión de que se movía un instante antes que yo, como si anticipara mis movimientos. Eso era lo más perturbador. No era solo un eco, una copia. Parecía tener una conciencia propia, una conexión directa con mis pensamientos o intenciones. El miedo empezó a afectar mi trabajo de forma drástica. Empecé a rechazar entregas nocturnas. Mis ingresos cayeron. Mi jefe empezó a verme feo, a hacer preguntas. Inventaba excusas. Decía que no me sentía bien, que necesitaba descansar más.
pero la verdad es que estaba demasiado espantado para enfrentar la oscuridad y su compañera indeseada. La ciudad que tanto conocía ahora parecía un laberinto lleno de trampas sombrías. Una noche, estaba particularmente desesperado. Había tomado un poco más de mezcal del que debía, tratando de crear valor o tal vez disminuir el miedo. Agarré la moto y me fui a un lugar apartado, un terreno baldío en las afueras de la ciudad. Me paré y encaré la sombra. «Aparécete», le grité a la nada, a la silueta en el suelo. «Sea lo que seas, aparécete de verdad o déjame en paz». Mi voz hizo eco en la inmensidad vacía, y la única respuesta fue el ruido de los insectos y la presencia fría de esa sombra. De repente, la sombra extra pareció agitarse. No era un movimiento que acompañaba al mío, sino algo independiente. Se estiró, se retorció, como si estuviera tratando de liberarse de alguna amarra invisible. Por un momento, pareció que se iba a levantar del suelo, a materializarse enfrente de mí. Mi cuerpo se heló. No podía moverme, solo observar, paralizado por el terror y la expectativa de lo que vendría después. Entonces, tan rápido como empezó, la agitación paró. La sombra volvió a su forma habitual, flaca, al lado de la mía. Pero algo había cambiado. Lo sentí. Había una tensión en el aire, una energía diferente. Era como si hubiera provocado algo, picado a una fiera dormida. La sensación de estar siendo observado se intensificó 1000 veces. Ya no era solo una sombra, era una presencia, una entidad consciente. Regresé a casa esa noche sintiendo un pavor que nunca había experimentado. Ya no era solo miedo, era un terror visceral, la certeza de que estaba lidiando con algo muy más allá de mi comprensión, algo viejo y malévolo. Dormir se volvió imposible. Pasaba las noches en vela, sentado en la cama, abrazando las rodillas, viendo a la puerta, esperando. ¿Esperando qué? No sabía, pero la espera era torturante. Decidí buscar ayuda de una forma más diferente. Beto me recomendó a una señora, una curandera que vivía en un barrio más humilde, conocida por lidiar con mal de ojo y de espíritus perturbados. Doña Carlota era una viejita chiquita, de ojos muy vivos y penetrantes. Le conté mi historia, le mostré el video. Escuchó todo en silencio, solo asintiendo con la cabeza de vez en cuando, la cara seria. Cuando terminé se quedó un largo rato viéndome, como si pudiera ver a través de mí, ver la sombra que me acompañaba. «Mijo», me dijo finalmente, la voz ronca, «lo que te acompaña no es de este plano, es un alma perdida, o algo peor, que se prendió a tu luz o a tu oscuridad». Sus palabras, dichas con tanta convicción, me erizaron hasta el alma. Tan se alimenta de tu miedo, de tu energía. Doña Carlota me dio unos amuletos, unas hierbas para baño, y me enseñó unas oraciones. Dijo que necesitaba ser fuerte, que necesitaba mostrarle a esa entidad que no tenía miedo, aunque fuera mentira. «Necesitas cortar el lazo», me dijo, «pero cuidado, Javier. Algunas sombras, cuando las contrarías, se pueden volver aún más peligrosas». Esas palabras se me quedaron en la cabeza. Traté de seguir sus consejos. Usaba los amuletos, me daba los baños de hierbas, rezaba aunque sin mucha fe, y trataba, con todas mis fuerzas, de no demostrar miedo cuando veía la sombra. Fingía que no estaba ahí. Pero era difícil. Cada vez que mis ojos se topaban con esa silueta extra, se me revolvía el estómago y se me disparaba el corazón. La sombra, por su parte, parecía más presente, más atrevida. Hubo una noche en que estaba regresando a casa, por una calle angosta y mal iluminada. La sombra estaba ahí, claro. De repente, tuve la sensación nítida de que no estaba solo a mi lado en el suelo, sino que había algo atrás de mí en la moto. Un peso extra, un aire frío en la nuca. Miré por el espejo, pero no había nada. Solo la calle oscura extendiéndose atrás de mí, pero la sensación era innegable. Eso fue el límite. No grité, no corrí. Creo que entré en shock. Me quedé ahí parado,
viendo esa cosa horrible, sintiendo la mirada invisible de esa cosa en mí. El mundo a mi alrededor pareció desaparecer. Solo existíamos yo, mi moto, y esas dos sombras en el suelo, una de ellas ahora descaradamente ocupando el espacio de un acompañante fantasma. Me sentía chiquito, insignificante, una presa fácil para algo que desafiaba toda la lógica y cordura que conocía. No sé cuánto tiempo me quedé ahí paralizado, con el motor de la moto todavía haciendo ruidito bajito como si también estuviera asustado. Eventualmente, un instinto básico de supervivencia gritó más fuerte que el terror. La necesidad de huir, de alejarme de esa escena de pesadilla, se sobrepuso al trance. Me subí a la moto con las piernas temblorosas, apenas sintiendo los controles, y aceleré como loco, rasgando la noche, sin voltear atrás, sin atreverme a espiar mi propia sombra proyectada por el faro. Solo quería el calor de mi casa, la seguridad de las paredes, y rezar para que el sol de la mañana disipara esa oscuridad palpable. Esa noche, mis amigos, no marcó solo el fin de una entrega, decretó el fin de mi vida como el Javier repartidor nocturno que tal vez conocieron. Ya no había cómo. La oscuridad se había vuelto territorio enemigo. Cada callejón oscuro una posible emboscada, no de asaltantes de carne y hueso, sino de un horror que se agarraba a mi propia silueta. Con mucho esfuerzo y tragándome el orgullo herido, conseguí un nuevo trabajo. Hago entregas durante el día ahora. Ironía del destino, ¿no? El mismo oficio, pero bajo la luz protectora del sol. Ese calor que antes me castigaba, hoy es casi un bálsamo, un escudo invisible. Durante el día, cuando el sol está en lo alto, mi sombra es solo mía, singular, obediente, proyectada de forma clara y definida en el asfalto caliente. Pero no se engañen, esa tranquilidad es una fachada frágil, una capa delgada de normalidad estirada sobre un abismo de pavor que todavía reside en mí. Prefiero convivir con la agonía de la duda a tener la certeza aplastante de que sigue ahí, paciente, al acecho en la penumbra, esperando la próxima brecha en mi valor, en la luz. Buenas noches, comunidad. Yo crecí escuchando historias de mi familia sobre la casa de mi tío en Chihuahua, en México. Era una casa antigua, de adobe, con un patio grande en el centro y cuartos que parecían no tener fin. Mis primos y yo pasábamos las vacaciones de verano ahí, corriendo por el patio y jugando a las escondidas. Pero había un cuarto, al fondo del pasillo principal, que estaba totalmente prohibido. Nadie entraba. Nadie hablaba mucho de él, solo decían que era peligroso. La puerta siempre estaba cerrada con llave, con una llave que mi tío guardaba en la bolsa. Mi abuela, que era muy seria con estas cosas, decía que ese cuarto tenía algo malo. Ella nunca explicaba qué, solo se persignaba cuando pasaba por ahí. Yo encontraba eso medio raro, pero obedecía, como todos. Los niños no cuestionan mucho esas reglas de adultos. La historia que contaban era que quien entraba a ese cuarto empezaba a hablar solo, en idiomas que nunca había aprendido. No era español, ni inglés, ni nada que conociéramos. Decían que la voz cambiaba, se ponía gruesa o aguda, como si no fuera de la persona. Mi tía mayor juraba que un primo lejano había entrado ahí una vez, años atrás, y salió hablando algo que parecía latín. Se quedó días así, hasta que llamaron a un padre para que rezara por él. Después de eso, cerraron el cuarto para siempre. Nadie de la familia entraba, y nosotros crecimos con ese miedo medio mezclado con curiosidad. Era como una leyenda, algo que todos repetían en las pláticas. Pero para mí, chamaco, parecía solo una forma de asustarnos para que no tocáramos las cosas del tío. Los años pasaron, y yo me fui haciendo más grande. Ya adolescente, como de unos 15 años, empecé a pensar que todo eso eran tonterías. Probablemente inventaron esa historia para evitar que desordenáramos el cuarto, o tal vez escondían algo ahí adentro, como documentos o dinero.
Me reía cuando mis primos menores se asustaban de pasar por el pasillo. Les decía que era solo una puerta vieja, que no tenía nada raro. A veces, hasta jugaba que iba a abrir la puerta, solo para ver su cara de pánico. Mi tío, sin embargo, no le encontraba nada de chiste. Se ponía serio y me decía que parara con eso. Aún así, yo no lo tomaba en serio. Para mí era solo superstición de gente grande. Un día, yo estaba en la casa del tío durante un día feriado. Era al atardecer, el sol ya se estaba metiendo, y la casa estaba llena de gente, con mis primos corriendo y los adultos platicando en la cocina. Yo había ido a buscar un vaso de agua en la pila que estaba al fondo del patio. Para llegar ahí, tenía que pasar por el pasillo donde estaba el cuarto. Iba tranquilo, ni pensaba en eso. Solo quería agarrar el agua y regresar. El pasillo estaba medio oscuro, porque el foco de ahí siempre se fundía. Mientras pasaba, escuché un ruido bajito, como un murmullo. Me paré por un segundo, pensando que era alguien hablando en el patio. Pero el sonido venía de atrás de la puerta del cuarto. Me helé en el momento, pero no quise parecer miedoso, aunque estuviera solo. Me quedé parado, tratando de escuchar mejor. El murmullo continuaba, bajito, como si alguien estuviera rezando o hablando sin parar. No se entendía nada. Parecía otro idioma, algo gutural que yo nunca había escuchado. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero pensé que podía ser solo mi imaginación. Tal vez era el viento, o algún radio prendido en otro cuarto. Decidí ignorarlo y seguir a la pila. Agarré el agua rápido, con la mano medio temblando. De regreso, pasé por el pasillo otra vez, tratando de no ver la puerta. Pero el sonido estaba ahí, más fuerte ahora, como si quisiera que yo lo oyera. Cuando ya casi salía del pasillo, la puerta del cuarto se abrió despacio, con un rechinar que me revolvió el estómago. Me paré sin poder mover las piernas. Mi tía, la hermana menor de mi mamá, salió de ahí. Estaba con la cabeza agachada, el pelo despeinado cayéndole en la cara. Iba a hablarle, pero algo estaba mal. Ella levantó la cara y sus ojos estaban completamente negros, como si no tuviera iris, solo oscuridad. Me quedé sin reacción, solo viendo. Ella abrió la boca y empezó a hablar, pero no era su voz. Era una voz gruesa, de hombre, diciendo cosas que yo no entendía. Parecía que venía de adentro de ella, pero no era ella. Yo no lo pensé 2 veces. Me di la vuelta y corrí al patio, tropezándome con mis propios pies. Mi vaso se cayó y se hizo pedazos en el piso, pero ni le hice caso. Llegué a la cocina jadeando, con el corazón en la boca. Mi mamá estaba ahí, picando cebolla para la cena, y vio mi cara de desesperación. Antes de que preguntara, yo solo señalé al pasillo y dije que había visto a la tía saliendo del cuarto. Ella soltó el cuchillo al momento. Su cara se puso pálida. Sin decir nada, me agarró del brazo y fue conmigo al patio. Algunos tíos vinieron atrás preguntando qué estaba pasando. Yo apenas podía explicar, solo decía que la tía estaba ahí, que no era ella. Cuando llegamos al pasillo, la puerta estaba cerrada otra vez. No había señal de mi tía, ni sonido, nada. Mi tío sacó la llave de la bolsa con la mano temblando y cerró la puerta con más fuerza todavía. Nos vio y dijo que nadie iba a hablar de esto. Mi mamá me abrazó, pero yo sentía que ella estaba tan asustada como yo. Pregunté dónde estaba la tía, pero nadie respondió. Solo escuché a uno de mis primos decir que estaba en su cuarto, descansando. Yo no me creí eso. Algo en esa voz, en esa cara, no era de ella. No era de nadie que yo conociera. Nunca más la vi igual después de eso. Esa noche, no pude dormir. Me quedé oyendo cualquier ruido en la casa, pensando que iba a escuchar esa voz otra vez. Mi cuarto quedaba lejos del pasillo, pero aún así cerré la puerta con llave y dejé la luz prendida. Al día siguiente, mi mamá vino a platicar conmigo. Me dijo que la tía estaba bien, que yo debía haber imaginado cosas por la oscuridad, pero yo vi la manera en que desviaba la mirada. Ella sabía que no era imaginación.
Le pedí que no me llevara más a esa casa. Ella solo movió la cabeza, sin prometer nada. Yo sabía que ella tampoco quería regresar. Después de ese día, evité al máximo ir a la casa del tío. Cuando no había de otra, me quedaba solo en la parte de enfrente, cerca de la cocina o del patio principal. Nunca más pasé por ese pasillo. Mis primos siguieron jugando por ahí, pero yo ya no los acompañaba. Se burlaban de mí, decían que tenía miedo de historias de fantasmas. Yo no respondía nada, solo pensaba en lo que vi. No podía ser imaginación. Esos ojos negros no se me quitaban de la cabeza, y esa voz, gruesa, diciendo cosas que yo no entendía, parecía que todavía hacía eco en mi memoria. Mi tía volvió a la normalidad después de unos días, por lo menos eso parecía. Sonreía, platicaba, hacía comida con mi mamá, pero yo notaba que no me veía directamente. Era como si hubiera algo que no quería que yo viera. Nunca toqué el tema con ella, y ella tampoco dijo nada. El resto de la familia fingía que no había pasado nada. Solo mi tío siguió más serio, siempre con la llave en la bolsa. A veces lo veía parado cerca de la puerta del cuarto, como si estuviera oyendo algo, pero nunca abría. Yo empecé a investigar sobre idiomas antiguos, sobre posesión, esas cosas. No sé por qué, pero necesitaba entender lo que había escuchado. No encontré nada que coincidiera con ese sonido. Era algo que parecía vivo, como si tuviera voluntad propia. Pensé en preguntarle a mi abuela, que sabía más de las historias antiguas de la familia, pero ya había fallecido para entonces. Me quedé sin respuestas. Solo sé que eso no era normal. No era algo que se pudiera explicar con lógica, y yo no quería tener nada más que ver con ese cuarto. Unos años después, escuché de un primo que el tío había remodelado la casa. Me dijo que el cuarto lo convirtieron en bodega, pero que la puerta siguió cerrada con llave. Nadie usaba ese espacio, aún después de la remodelación. Pregunté si alguien había escuchado algo raro otra vez. Me dijo que no, pero que nadie tenía valor de quedarse mucho tiempo cerca de ahí. Mi tío nunca habló de lo que había en ese cuarto antes, y creo que nunca va a hablar. Toda la familia evita el tema, como si fuera un pacto silencioso. Hoy, vivo lejos de Chihuahua, en otra ciudad. Ya no visito la casa del tío, solo veo a la familia en otros lugares. Pero siempre que alguien menciona ese lugar, siento un frío en la espalda. No le cuento esta historia a mucha gente, porque sé que parece locura. ¿Quién va a creer que vi a mi tía con ojos negros hablando con voz de hombre? Pero yo lo vi, y no puedo olvidarlo. A veces, sueño con ese pasillo, con la puerta abriéndose sola. Despierto sudando, con el corazón acelerado. Trato de no pensar mucho en eso, pero es difícil. Siempre que paso por una puerta cerrada con llave, en cualquier lugar, siento una opresión en el pecho. Me quedo imaginando si hay algo del otro lado, algo que no debería estar ahí. No sé qué era ese cuarto, o qué le pasó a mi tía. Tal vez fue solo un truco de mi cabeza, el miedo jugando conmigo. O tal vez fue real, algo que mi familia carga y no quiere admitir. No tengo cómo saberlo. Solo sé que nunca más quiero pisar esa casa. Mi mamá, hasta hoy, no habla de ese día. Cuando pregunto, cambia el tema o dice que yo era joven, que no recuerdo bien. Pero yo recuerdo, cada detalle está grabado en mi mente. Creo que ella tampoco quiere recordar, o tal vez tiene miedo de hablar de eso. Ya no insisto, lo dejo así. Pero, en el fondo, sé que ella también vio algo malo en esa casa, algo que nadie explica. La última vez que escuché de la casa fue hace unos meses. Un primo me dijo que el tío está pensando en vender el lugar. Dijo que ya no aguanta vivir ahí, que siente algo raro a veces. No sé si va a vender de verdad, o si alguien va a querer comprar una casa con esa historia. Pero para mí, da igual. No quiero tener nada que ver con ese lugar. Solo de pensarlo, ya siento el peso en el pecho. Esa puerta cerrada con llave no se me quita de la cabeza. No sé qué había en ese cuarto. Tal vez fue solo una historia de familia que se fue muy lejos, o tal vez había algo de verdad, algo que no entendemos. Mi tía nunca dijo nada,
y yo no tuve valor de preguntar. El resto de la familia sigue fingiendo que no pasó nada, pero yo vi lo que vi. Esos ojos negros, esa voz, no eran de ella. No eran de nadie que yo conozca. Y no creo que vaya a tener una explicación para eso nunca. Hasta hoy, no sé si creo en cosas sobrenaturales. Siempre fui escéptico. Pensaba que todo tenía explicación. Pero ese día me movió el tapete. No puedo decir que fue solo mi imaginación. Algo en esa casa no está bien. Algo en ese cuarto no debería existir. No sé qué era, y tal vez nunca lo sepa. Solo sé que no regreso ahí, ni por $1.000.000. Esa puerta va a quedarse cerrada con llave en mi memoria, así como estaba en la casa. Esta historia se queda entre nosotros. No me gusta contarla porque parece cosa de locos, pero necesitaba desahogarme. No sé qué pasó ese día y creo que nadie de la familia sabe. O, si saben, no quieren decir. La casa del tío sigue ahí, en Chihuahua, con ese pasillo y esa puerta. No sé si alguien ya la abrió otra vez, y sinceramente no quiero saber. Para mí, ese cuarto se queda donde está, lejos de mí, lejos de todos. Buenas noches, gente de la comunidad. Necesito desahogarme sobre algo que me pasó muy siniestro. Vivo en Chihuahua, México, en una casa sencilla que era de mi papá. Él falleció hace 2 años, de un infarto fulminante, y desde entonces guardo algunas cosas de él como recuerdo. Una de ellas es un reloj de pulsera viejo, de esos bien antiguos, que él usaba todos los días. Lo dejo en la mesita de noche, más por cariño que por usarlo de verdad. Nunca le he movido mucho, solo lo limpio de vez en cuando para que no junte polvo. Pero hoy, carnal, pasó algo que me dio un frío en la espalda, y no puedo dejar de pensar en eso. Es como si algo o alguien quisiera decirme algo a través de ese reloj. No sé ni por dónde empezar a explicar lo que sentí, pero voy a tratar de contar todo derechito. Todo empezó en la mañana, cuando estaba arreglando la cama y le eché un ojo al reloj por casualidad. Estaba marcando las 7:15 y juro que me helé en el momento. Esa era la hora que mi papá me despertaba todos los días para ir a la escuela cuando era niño. Entraba al cuarto, tocaba la puerta y decía: «Ándale, mijo, si no vas a perder el camión». Me acuerdo de eso como si fuera ayer, porque era una rutina nuestra. El reloj no estaba funcionando desde hace meses, se le había acabado la pila. Entonces, ¿cómo es que estaba marcando esa hora exacta? Agarré el reloj en la mano, temblando un poco, y vi que las manecillas no se estaban moviendo. Era como si se hubiera parado exactamente en esa hora por algún motivo. Se me disparó el corazón, y no sabía si reírme o llorar de nostalgia mezclada con miedo. Me quedé viendo el reloj por unos buenos minutos, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Será que le moví sin darme cuenta y no me acordé? Pero no, estoy seguro que no lo he tocado en semanas. Lo puse de vuelta en la mesita, pero no podía quitar los ojos de ahí. Estaba sintiendo algo raro, como si hubiera alguien observándome. ¿Sabes? Traté de ignorarlo y me fui a hacer café, pero mi cabeza no paraba de pensar en esa hora. 7:15. ¿Por qué justo esa hora? Mi papá era muy apegado a los horarios, siempre puntual, pero esto parecía demasiado. Mientras me movía en la cocina, me quedaba viendo de reojo a la mesita, con miedo de que el reloj cambiara otra vez. Era una sensación de inquietud que no se podía explicar. Después de un rato, como a las 10 de la mañana, decidí checar el reloj otra vez. Cuando lo agarré, las manecillas estaban marcando las 9:30. Se me hizo un nudo en el estómago, porque las 9:30 era la hora que salíamos de casa todos los domingos para ir al tianguis a comprar cosas para la comida. A mi papá le encantaba eso. Escogía las frutas y verduras con un cuidado padrísimo, y yo me quedaba ahí al lado quejándome de que se tardaba mucho. ¿Cómo es que el reloj cambió solo? No escuché ningún ruido, ningún tic-tac, nada. Me quedé sosteniéndolo con las manos sudando, viendo las manecillas como si me fueran a decir algo. Estaba empezando a asustarme mucho.
pero al mismo tiempo quería entender qué estaba pasando. ¿Será que era solo coincidencia? No parecía, era muy específico. Tenía el pecho apretado, una mezcla de tristeza y pavor. Ahí, como al mediodía, pasó algo que casi me hizo tirar el reloj al suelo. Estaba marcando las 12:00, la hora que mi papá llegaba a casa del trabajo y comíamos juntos. Era sagrado, nunca se atrasaba. Pero lo que me volvió loco fue que, de repente, sonó la alarma del reloj. Un sonido agudo, que ni sabía que todavía funcionaba, porque nunca escuché esa alarma después de que murió. Y carnal, juro por todo lo más sagrado, en el momento que sonó la alarma, sentí el olor de la colonia de mi papá. Era ese olor fuerte, amaderado, que se ponía todos los días. No había forma de confundirlo. Era idéntico. Me quedé paralizado, viendo alrededor, pensando que lo iba a ver ahí en la sala. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. El olor se quedó en el aire por unos segundos y después se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Apagué la alarma con las manos temblando, y el silencio de la casa me tragó otra vez. Estaba sudando frío, sin saber qué hacer. ¿Será que me estaba volviendo loco? No había ninguna ventana abierta, ningún frasco de colonia cerca, nada que explicara eso. Me senté en el sillón con el reloj en la mano, viéndolo como si fuera una bomba de tiempo. Tenía miedo de que sonara otra vez, pero al mismo tiempo no podía soltarlo. Era como si mi papá estuviera tratando de hablarme, o no sé, avisarme de algo. Cada vez que pensaba en eso, sentía un escalofrío subiéndome por la espalda. No sabía si llorar de nostalgia o de miedo de lo que estaba pasando. Traté de calmarme, pensando que tal vez era solo mi cabeza jugándome bromas. La nostalgia hace eso con uno, ¿no? Pero en el fondo sabía que no era solo eso. El reloj cambiar de hora solo, la alarma sonar de la nada, y ese olor era demasiado real para ser solo imaginación. Decidí dejar el reloj en la mesita y tratar de distraerme, pero a cada rato lo veía de reojo. ¿Y si cambiaba otra vez? ¿Y si sonaba otra alarma? Mi casa, que siempre había sido un lugar de paz, de repente parecía rara. Era como si hubiera algo ahí que no podía ver, pero sentía. Tenía el estómago revuelto y no paraba de pensar en mi papá. ¿Será que estaba tratando de decirme algo? ¿O será que era solo mi mente jugando conmigo? Como a las 3 de la tarde, ya no aguanté y agarré el reloj otra vez. Las manecillas estaban en las 2:45, la hora que mi papá me recogía de la escuela cuando era más chico. Siempre llegaba con una sonrisa. Preguntaba cómo había estado mi día, y nos íbamos platicando en el camino. Ver esa hora me hizo sentir una opresión en el pecho, una nostalgia que dolía, pero también me dio miedo, porque ya era la 4ª vez que el reloj marcaba algo importante de nuestra vida. No era coincidencia, no había cómo. Empecé a sentir que no estaba solo en casa, ¿sabes? Como si hubiera alguien ahí, viéndome, esperando mi reacción. Se estaba volviendo cada vez más difícil ignorar esto. Quería llamarle a alguien, desahogarme, pero ¿quién me iba a creer una historia loca así? Ni yo me la estaba creyendo bien. Después de eso, como a las 5 de la tarde, ya casi estaba enloqueciendo, pero no podía soltar el reloj. Lo agarré otra vez, con las manos todavía temblando, y las manecillas estaban marcando las 4:50. Esa hora me pegó como un golpe en el estómago, porque era la hora que mi papá llegaba a casa los fines de semana, después de jugar fútbol con los amigos. Entraba por la puerta, todo sudado, con una sonrisa enorme, y me gritaba para merendar con él. Me acuerdo del ruido de la llave en la puerta, del olor a pasto que traía en la ropa. ¿Cómo es que el reloj estaba marcando eso ahora? Ya estaba agotado de tratar de encontrar explicación lógica, porque no había ninguna. Solo me quedaba viendo las manecillas, sintiendo un peso en el pecho, como si mi papá estuviera ahí a mi lado, pero al mismo tiempo lejos. Me estaba dando una desesperación, un miedo que no sabía ni describir. Ahí, como media hora después, el reloj marcó las 5:30 y el corazón casi se me para otra vez.
Era la hora que nos sentábamos en el patio a ver el atardecer juntos, casi todos los días, mientras él me contaba historias de su juventud. Se reía fuerte, hacía chistes, y yo solo me quedaba escuchando, pensando que estaba padrísimo. Ver esa hora en el reloj me hizo sentir un vacío enorme, pero también un pavor que no se podía ignorar. Y otra vez, sonó la alarma, ese sonido agudo que parecía rasgar el silencio de la casa. En el mismo instante, el olor de la colonia de mi papá regresó, más fuerte que antes. Cerré los ojos por un segundo, pensando que me iba a desmayar, porque era como si estuviera ahí, sentado a mi lado. No tenía explicación, y estaba aterrado, casi llorando de miedo y nostalgia al mismo tiempo. Cuando paró la alarma y se desvaneció el olor, ya no aguanté más. Metí el reloj en un cajón y lo cerré con llave, como si eso fuera a resolver algo. Pero sabía que no iba a servir, porque lo que estaba pasando no era algo que se pudiera encerrar o esconder. Me quedé caminando por la casa, viendo a los rincones, pensando que iba a ver alguna sombra o escuchar un ruido. Tenía la cabeza a mil, no paraba de pensar en mi papá, en el reloj, en el olor. ¿Será que era un aviso? ¿Será que tenía nostalgia de mí como yo de él? ¿O era algo más siniestro, algo que ni quería imaginar? Tenía tanto miedo que ni me senté en el sillón. Me quedé parado, solo esperando el próximo susto. Como a las 7 de la noche, saqué el reloj del cajón otra vez, porque no podía dejar de pensar en eso. Las manecillas estaban en las 6:40, la hora que cenábamos juntos, siempre en la misma mesita chiquita de la cocina. A él le gustaba contar cómo había estado su día mientras comía, y yo solo escuchaba. A veces ni le ponía atención, pero hoy daría todo por tener esas pláticas de vuelta. Me dolía el pecho de nostalgia, pero el miedo estaba más grande todavía. ¿Y si sonaba la alarma otra vez? ¿Y si sentía ese olor una vez más? No sabía si aguantaba otro susto. Dejé el reloj en la mesa, lejos de mí, pero seguía viéndolo, como si fuera a explotar en cualquier momento. Estaba agotado, pero con miedo de cerrar los ojos. Después de eso, el reloj dejó de cambiar de hora. Se quedó en las 6:40 por horas, y no sonó ninguna alarma más. El olor de la colonia tampoco regresó, pero todavía tenía esa sensación rara, como si hubiera algo en la casa que no podía ver. Me quedé despierto hasta tarde, solo viendo el reloj de lejos, esperando que pasara algo, pero nada. Era como si todo hubiera parado de la nada, así como empezó. No sé si fue bueno o malo, porque todavía tenía miedo de que esto regresara en cualquier momento. Tenía el cuerpo pesado, mi mente no descansaba, pero parecía que lo peor había pasado, por lo menos por hoy. No sé explicar qué fue esto, y ni sé si quiero entender. Viendo ahora, ya es casi medianoche, y el reloj está parado. No marcó ninguna hora especial más, no sonó alarma, no sentí ningún olor. Pero todavía tengo esa sensación de que no estoy solo aquí. Cada ruidito de la casa me hace brincar, pensando que voy a escuchar la alarma otra vez o sentir esa colonia. Estoy escribiendo esto porque necesitaba desahogarme. Necesitaba sacar este peso que estoy sintiendo desde la mañana. No sé si alguien me va a creer, pero juro que viví esto hoy, y estoy asustado hasta ahora. No le moví más al reloj, lo dejé ahí en la mesa, pero no sé si voy a poder dormir con él cerca. Quisiera que alguien me dijera que no me estoy volviendo loco. Lo más raro es que después de todo esto, parece que paró de verdad. No pasó nada más desde esa última hora. Nada de alarma, nada de olor, nada de horas cambiando. Pero todavía tengo un frío en la panza, como si esto pudiera regresar en cualquier momento sin aviso. No sé qué fue esto, si fue mi papá tratando de hablarme o si fue algo que no entiendo. Solo sé que hoy fue el día más espantoso de mi vida, y no se lo deseo a nadie. Estoy compartiendo aquí porque necesito apoyo, necesito saber si alguien ya pasó por algo así. ¿Será que es solo nostalgia jugando conmigo? ¿O fue algo real? Estoy perdido, carnal. Por ahora, parece que está todo tranquilo, pero no sé si va a quedarse así.
No toqué el reloj otra vez ni quiero meterle mano por ahora. Lo voy a dejar ahí, lejos de mi cama, y tratar de descansar un poco, si es que puedo. Pero cada vez que cierro los ojos, me acuerdo de ese olor, de ese sonido de la alarma, y me quedo imaginando qué puede pasar mañana. No tengo explicación para esto, y tal vez nunca la tenga. Solo sé que hoy viví algo que nunca voy a olvidar, y que me dejó con más preguntas que respuestas. Si alguien tiene una idea de qué puede ser esto, por favor, ayúdenme. Tengo miedo de que esto regrese, pero, al mismo tiempo, nostalgia de mi papá. Está muy confuso. Mi nombre es Carlos. Tengo 28 años y trabajo como repartidor en moto desde hace unos 5 años. Es un trabajo que me permite conocer toda la ciudad, desde los barrios céntricos hasta los pueblitos más alejados en la periferia. Siempre me gustó andar en moto desde chamaco, entonces para mí no es solo trabajo, es placer también. Manejo una Honda 150 roja que compré usada hace 3 años. Nunca me dio problemas hasta el día del accidente. Trabajo principalmente con delivery de comida y algunos encargos. Hago un promedio de 40 entregas por día. Siempre he sido una persona bien con los pies en la tierra. No creo mucho en esas cosas de fantasmas o sobrenatural. Pero lo que me pasó después del accidente me dejó bien confundido. No les tengo miedo a esas cosas. Nunca les he tenido, pero confieso que encuentro todo muy raro. Todavía estoy tratando de entender qué diablos pasó durante esos meses. El accidente fue hace unos 4 meses, un jueves por la tarde. Estaba regresando de una entrega en una región medio antigua de la ciudad. Era una casa de esquina, medio aislada, y cuando salí de ahí, aceleré un poco más de lo normal porque estaba atrasado para la siguiente entrega. Hay una curva medio cerrada ahí cerca, y cuando la tomé, vi que había un bache grande en el asfalto que no había notado en la ida. Traté de esquivarlo, pero ya era muy tarde. La llanta de enfrente se metió en el bache y salí volando de la moto. Caí en medio de la calle, justo enfrente de una casa abandonada que está en esa esquina. La moto derrapó unos metros y se paró del otro lado de la calle. Me levanté medio mareado, pero no me había lastimado en serio, solo algunos raspones. El problema fue que mi celular había salido volando de la bolsa y se pegó contra la banqueta. La pantalla estaba completamente quebrada. Agarré la moto, que por suerte no se había roto nada importante, solo algunos rayones en la carrocería. Pero el celular estaba bien dañado. La pantalla estaba toda quebrada y ni prendía. Como necesito el celular para trabajar, para recibir los pedidos y comunicarme con los clientes, tuve que llevarlo a arreglar el mismo día. Fui a una tienda que un amigo me había recomendado. El técnico dijo que iba a tener que cambiar la pantalla y algunos componentes internos que se había dañado bastante en la caída. Dejé el aparato ahí y pedí prestado un celular viejo de mi hermana para usar mientras el mío no estuviera listo. Se tardó 3 días en quedar listo, y cuando fui por él, el técnico dijo que había quedado como nuevo. Realmente parecía que no había pasado nada. La pantalla nueva estaba perfecta. Pagué la compostura y volví a trabajar normalmente, sin imaginar lo que estaba por venir. Fue en la primera semana después de que recogí el celular que empecé a notar las fotos raras. Al principio pensé que era algún problema de la compostura. Tal vez el técnico había tocado alguna configuración equivocada. Aparecían fotos en la galería que no me acordaba haber tomado. Siempre imágenes de lugares vacíos, pasillos, salas, cuartos, pero siempre con sombras humanas proyectadas en las paredes. Sombras que no tenían sentido, porque no había nadie en los ambientes para hacer esas sombras. Regresé a la tienda de la compostura a reclamar, pero el técnico dijo que no había tocado nada de la cámara. Solo había cambiado la pantalla y algunos chips dañados. Probó el celular enfrente de mí y funcionó normalmente. Dijo que tal vez fuera alguna aplicación que estaba con problemas. Salí de ahí medio molesto, pero no con miedo, solo encontrando todo muy raro. Con el pasar de los días, fui notando un patrón en las fotos. Solo aparecían después de que hacía entregas en ciertas casas específicas.
No eran todas las entregas, solo algunas. Siempre en casas antiguas, construcciones viejas, lugares que parecían tener décadas de historia. Empecé a ponerle atención a las direcciones y me di cuenta de que la mayoría era en barrios antiguos de la ciudad. Lugares donde las casas fueron construidas hace 30, 40 años o más. En casas nuevas, departamentos modernos, nunca aparecía nada, solo en los lugares viejos. Y siempre lo mismo, ambientes vacíos con sombras de personas en las paredes. Algunas sombras parecían estar paradas, otras daban impresión de movimiento. Había sombras de adultos, niños, personas altas, chaparritas. Era como si cada casa antigua tuviera sus propias sombras invisibles que solo mi celular lograba captar después de la compostura. Una de las fotos que más me llamó la atención apareció después de una entrega en un departamento en un edificio antiguo. Era una construcción de los años 70, bien conservada pero claramente antigua. Entregué una pizza en el segundo piso a una familia con niños chiquitos. Cuando salí del edificio y revisé el celular, había una foto nueva en la galería. Mostraba el pasillo del segundo piso, exactamente donde yo acababa de pasar. Pero en la foto, el pasillo estaba vacío y había 3 sombras diferentes en las paredes. Una de una persona alta cerca del elevador, otra de alguien más chaparro en medio del pasillo, y una tercera que parecía de un niño cerca de la escalera. Era raro porque cuando yo estaba ahí, el pasillo tenía algunas personas, pero las sombras en la foto no correspondían a ninguna de las personas que yo había visto. Era como si fueran sombras de otras personas, personas que no estaban ahí físicamente. No sentí miedo, solo una curiosidad muy grande sobre cómo era posible eso. Empecé a hacer unas pruebas para tratar de entender mejor el fenómeno. Cuando iba a hacer entregas en casas antiguas, le ponía más atención al ambiente. Trataba de memorizar cómo eran los lugares. Después revisaba el celular para ver si había aparecido alguna foto y comparaba con lo que yo había visto. Las fotos siempre mostraban los mismos ambientes, pero vacíos, y siempre con esas sombras misteriosas. A veces eran sombras solas, a veces varias juntas. Algunas parecían estar haciendo actividades cotidianas, una sombra cerca de una mesa, otra cerca de una ventana, otras caminando por los pasillos. Era como si el celular estuviera captando una versión paralela de los lugares donde solo existían las sombras de personas que yo no podía ver. Les mostré las fotos a algunos amigos, pero solo les pareció raro y me sugirieron que cambiara de celular. Pero yo estaba demasiado curioso para dejar de investigar. Hubo una entrega que me marcó bastante, en una casona antigua en una región más vieja de la ciudad. Era una casa grande, de 2 pisos, construida probablemente en los años 50. Entregué un pedido de farmacia a una señora mayor que vivía sola. Me recibió en la puerta de enfrente y agarró el encargo rapidito, pero mientras ella buscaba el dinero para pagarme, logré echarle un ojo al interior de la casa. Estaba bien conservada, con muebles antiguos y muchas fotos de familia en las paredes. Cuando regresé a la moto y revisé el celular, había 4 fotos nuevas. Una mostraba la sala que yo había visto, pero vacía, con 2 sombras en la pared, una cerca del sillón y otra cerca del librero. Otra foto mostraba un pasillo que yo no había visto, con una sombra chiquita, de niño. La tercera mostraba una escalera, también con una sombra subiendo los escalones. Y la cuarta mostraba la misma puerta de enfrente, vista desde adentro, con una sombra exactamente donde yo había estado parado. Lo más interesante es que nunca sentí miedo o incomodidad con esas fotos. Siempre he sido una persona escéptica, no creo fácilmente en cosas sobrenaturales, pero tampoco podía negar lo que estaba viendo. Las fotos estaban ahí, en la galería del celular. Eran reales, no era mi imaginación. Sé exactamente cuándo empezó. Fue después de la compostura del celular, que fue después del accidente enfrente de esa casa abandonada. No sé si tiene relación una cosa con la otra, pero la coincidencia es muy grande para ignorarla. Antes del accidente, nunca había pasado nada parecido. Después de la compostura,
empezaron a aparecer esas fotos raras. No tengo explicación para esto, solo sé que pasó y que hay un marco muy claro de cuándo empezó todo. Es como si algo hubiera cambiado en el celular, o en mí, o en el mundo a mi alrededor ese día. Durante unos 3 meses, las fotos siguieron apareciendo regularmente, siempre después de entregas en casas antiguas, siempre mostrando ambientes vacíos con sombras humanas. Llegué a juntar más de 60 fotos en total. Algunas eran bien nítidas, otras medio borrosas. Algunas mostraban sombras bien definidas, otras eran más difusas. Empecé a catalogar todo, anotando las direcciones donde aparecían las fotos, los tipos de sombras, los ambientes. Estaba tratando de encontrar algún patrón más específico, alguna pista que me ayudara a entender el fenómeno. Me di cuenta de que casas donde había pasado muertes o que eran muy antiguas tendían a generar más fotos. Pero eso puede haber sido solo coincidencia. Lo que me llamaba la atención es que las sombras siempre parecían estar haciendo actividades normales, caminando, paradas cerca de muebles, subiendo escaleras. Era como si fueran personas normales, solo que invisibles, viviendo sus vidas paralelas en los mismos espacios. La última vez que apareció una de esas fotos fue hace un mes, en una entrega que hice en una casa antigua. Entregué un pedido de lonchería a una familia que estaba haciendo una fiesta de cumpleaños. Había bastante gente en la casa, música, niños corriendo, un ambiente bien alegre y movido. Cuando salí de ahí y revisé el celular, había una foto nueva. Mostraba la sala de la casa, pero completamente vacía y silenciosa, bien diferente de cómo estaba cuando yo estuve ahí. En la pared del fondo había 5 sombras diferentes, 2 de adultos, 2 de niños y una de una persona mayor. Era como si fueran las sombras de una familia entera, pero una familia invisible. Después de esa foto, nunca más apareció ninguna. Simplemente paró, sin explicación, de la misma manera que había empezado. Ahora hace un mes que no aparece ninguna foto rara más. Sigo haciendo entregas en los mismos lugares, pasando por las mismas casas antiguas donde antes aparecían las fotos. Pero la galería del celular permanece normal, solo con las fotos que tomo conscientemente. Es como si el fenómeno hubiera simplemente se agotado o perdido la fuerza. Pero todavía tengo todas las fotos viejas guardadas. No he podido borrarlas, aún sin tener miedo. Es una curiosidad, ¿sabes? Quiero entender qué pasó. A veces me quedo viendo las imágenes, tratando de descifrar algún patrón que pueda haber perdido. Se las muestro a algunas personas de vez en cuando, pero la mayoría piensa que es montaje o algún truco del celular. Solo yo sé que no es. Viví esto durante 3 meses. Vi las fotos aparecer una por una, siempre en las mismas circunstancias. No tengo teorías elaboradas sobre lo que pudo haber pasado. Solo sé que empezó después del accidente y de la compostura del celular. Pudo haber sido algo que se dañó en el aparato de una forma que los técnicos no notaron. Pudo haber sido el lugar donde me caí. Pudo haber sido una coincidencia rara. Pudo haber sido cualquier cosa. No tengo ni idea. Lo que sé es que pasó. Tengo las pruebas guardadas y no puedo explicarlo. Sigo trabajando normalmente, pero siempre con esa curiosidad de saber si un día las fotos van a volver a aparecer. Por ahora, mi celular volvió a la normalidad, captando solo la realidad que todos pueden ver. Pero esos 3 meses estuvieron bien raros, y todavía pienso en eso casi todos los días. Lo más raro de todo es cómo esto cambió mi perspectiva sobre las cosas. Antes era completamente escéptico sobre cualquier cosa que se saliera de la explicación común. Ahora, aún siguiendo escéptico, sé que existen cosas que no podemos explicar fácilmente. No me volví una persona supersticiosa o miedosa, pero me quedé más abierto a la posibilidad de que el mundo sea más complejo de lo que imaginamos. A veces, cuando paso por casas muy antiguas durante el trabajo, me quedo imaginando cuántas historias esas paredes ya vieron, cuántas personas ya vivieron ahí, y me pregunto si las sombras que mi celular captaba eran ecos de esas vidas pasadas, memorias impregnadas en los lugares. No sé si algún día voy a descubrir la respuesta,
pero pretendo seguir guardando las fotos. Quién sabe si un día encuentre a alguien que me pueda explicar qué pasó. Hasta entonces, se queda como un misterio personal muy interesante.